Bueno, señores, estamos huérfanos con relación al tema de la invasión haitiana en nuestro país. Los haitianos nos están matando y nadie dice nada. Organismos internacionales nos están comiendo vivo y nadie dice nada, porque los dominicanos estamos huérfanos en nuestro país. El presidente del Instituto Duartiano critica el silencio del gobierno de Luis Abinader ante ataques de organismos internacionales en defensa de Haití. Asegura no entender además cuál es la posición de aquellos que deben preservar los intereses de la nación dominicana. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, criticó la supuesta falta de defensa del gobierno dominicano frente a las acusaciones de organismos internacionales y potencias mundiales a la República Dominicana en relación con la migración haitiana. Gómez afirmó que no se ha tomado ninguna medida que demuestre que el Estado dominicano está defendiendo a los intereses de la nación dominicana. No podemos permitir que organismos internacionales nos presionen y nos pisoteen bajo ninguna circunstancia. Eso es inaceptable y debe de darnos vergüenza, expresó. Lamentó que mientras organismos internacionales acusan a la nación dominicana de xenofobia, racismo y discriminación, las autoridades dominicanas no han adoptado una ofensiva diplomática para proteger a los dominicanos en el extranjero. Gómez también manifestó su confusión respecto a la postura de quienes son responsables de preservar los intereses de la nación, aunque reconoció que Haití es un tema de la comunidad internacional y que el presidente Luis Abinader ha sido reiterativo en foros internacionales. Enfatizó que el problema radica en que se está haciendo a nivel nacional. Criticó además que mientras la migración haitiana predomina en los sectores como la construcción, la agricultura y el servicio doméstico, el salario mínimo de los trabajadores dominicanos se mantiene intacto, lo que según él incentiva la migración. En relación con la sugerencia de que los dominicanos aprendan el idioma de los haitianos, Gómez aseguró que nada que busque uniformar las relaciones entre las poblaciones es conveniente. Afirmó además que en la República Dominicana no se están tomando medidas para defender los intereses nacionales, lo que según él pone en riesgo a la población dominicana. Bueno, mire, la verdad es que uno no acaba de entender las posiciones de quienes tienen la responsabilidad de preservar los intereses sagrados de la nación. Mire, hay una prédica que nosotros la entendemos correcta, es decir, Haití es un asunto de la comunidad internacional, el presidente en los escenarios internacionales es reiterativo, clama, ¿verdad? Procura que se atencione a Haití en Haití, y esa es una prédica interesante, nos parece correcta. Ahora, el problema está en lo que estamos haciendo aquí, o en lo que no estamos haciendo aquí. Yo creo que el problema migratorio, la autoridad nacional no le ha dado el frente. Los responsables, ¿verdad? Desde el presidente de la República, que es el jefe del Estado y quien tiene que ver con la política internacional del país, como que
esas autoridades han estado de espalda a la problemática. No se ha sentado nadie, ¿verdad?, en una mesa a plantearse el problema y a hacer reflexiones y a oír, en cierto modo, ¿verdad?, y a procurar soluciones. Porque si nosotros seguimos en la línea que vamos, el incentivo es lo que está primando. Aquí se mejoró la situación del trabajador del campo, donde hay predominantemente presencia haitiana. El trabajador de la construcción, por igual. Con las domésticas se nos fue de las manos, al extremo tal que se estableció un régimen que no se podía ni cumplir. En tanto que eso ocurre en esos ámbitos donde está el predominio del haitiano ilegal e indocumentado, al trabajador dominicano el salario mínimo todavía no ha sido tocado. Entonces, el incentivo es para la migración. Me gustó ese. Todavía no ha sido tocado. Aparte de eso, se sabe que el problema de las parturientas es un problema grave, que eso probablemente no lo vamos a ver nosotros ahora, pero eso es un asunto que estará ahí gravitando en la República, porque esa cantidad enorme de partos, eso va a traer una consecuencia. Nosotros estuvimos en Dajabón recientemente y la información que nos da gente de dentro del hospital Ramón Matías Mella de allí es que de cada 10 partos, 8 son de haitianas. Sí, sí. 8 son de haitianas. De hecho, algunos estudiosos y demás hablan de que en los próximos años prácticamente la población dominicana estará sustituida por una población haitiana. Bueno, esa es otra, porque estos proyectos no vienen de ahora, lo que pasa es que uno no lo creía. Pero se planificó desde el punto de vista familiar a la República Dominicana. Aquí hubo esfuerzos de organismos internacionales que pusieron en práctica la planificación familiar. Eso no se hizo con Haití, pese a que Haití tenía una densidad poblacional mucho mayor que nosotros, porque tiene menos territorio y ha tenido siempre más habitantes que nosotros. Entonces, eso... De hecho, nunca hemos visto, ni siquiera ahora en estos momentos, a pesar de la situación que viven, que ningún organismo internacional trate el tema de planificación con ellos. El problema ha sido otro. O sea, ese enfoque viene de viejo. Eso no es nuevo. Eso ahora lo han acelerado. Y entonces nosotros seguimos de espalda a todo lo que está aconteciendo. Seguimos incentivando. ¿Por qué? Bueno, porque aquí los hospitales siguen siendo gratuitos para esa masa de ilegales indocumentados. En tanto en su país hay tarifas para las parturientas, para el tratamiento en centros hospitalarios. Aquí no. Aquí eso es gratuito y entonces todo el mundo sabe que eso no es espontáneo, que hay una parte que es espontánea, pero hay una gran parte que es dirigida, algo organizado, algo que se hace llegar al territorio nacional y que para nosotros se constituye en un problema. Los hospitales, en vez de estar tomando medidas y adoptando providencias, lo que están es enseñándole creol o procurando que los médicos manejen un lenguaje esencial creol para trabajar con las parturientas. ¿Están enseñando a los médicos a hablar creol? Sí, algunos ellos saben cuestiones fundamentales que tienen que decirle a las parturientas para que ellas hagan lo que tienen que hacer para contribuir con el éxito del parto. Wow. Don Wilson, usted que menciona el creol ahora, hay muchas personas que plantean que nosotros deberíamos, como dominicanos, aprender creol porque es el idioma de ellos y que nosotros no lo entendemos a ellos, sin embargo que ellos sí nos entienden a nosotros. ¿Entiende usted que eso favorecería para nosotros fortalecer nuestros principios de nación, de Estado, de nacionalidad, de ciudadanía? ¿O eso lo que haría sería refundirnos más con ellos? Nada que contribuya al despropósito de hacer uniforme la relación y la situación de estas poblaciones en la isla es conveniente. No, creol no tiene ningún propósito que pueda contribuir con el perfeccionamiento, el crecimiento de nadie. Además, es que no es asunto de entendernos, es asunto de aplicar las leyes migratorias, es asunto de aplicar el código laboral, es asunto de que la autoridad establezca orden, de que haya un Estado de Derecho donde se cumplan
las leyes y donde las decisiones de la autoridad legítima sean cumplidas. Es asunto de frenar, ¿verdad?, toda esta corrupción que hay alrededor del manejo de los haitianos que entran y que salen. Es todo un alto propósito. Y yo le voy a decir una cosa, Haití desvertebrada, sin institucionalidad, con la situación de crisis y de caos. Sin embargo, fíjese que aparece en los medios de comunicación hoy que ellos están planteando no recibir, por ejemplo, productos que se envasan aquí si no contienen una literatura en creolo francés. Oh. Haití lo está exigiendo. ¿Cómo? Y bueno, qué bien que ellos hacen y que ellos aprovechan su condición para exigir lo que no hacemos nosotros. Eso es verdad. ¿Entiendes? O sea, nosotros no estamos asumiendo nada en defensa del interés nacional. No estamos protegiendo nada. Nosotros estamos cada vez más arriesgados. Es decir, es una situación muy difícil. Fíjese que nos están desacreditando organismos internacionales. Xenófobos, racistas, discriminadores, que explotamos a los niños haitianos que están en el territorio nacional, que perseguimos a personas por su color. Todo cuanto ha sido posible decir contra el país se ha dicho. Ahora, ha adoptado la autoridad dominicana alguna ofensiva diplomática para asumir la defensa de los dominicanos en el extranjero, porque eso se está creyendo. Eso se ha difundido por todas partes y ha sido eso una cuestión sistemática de años. Y la República no reacciona. Don Wilson, yo le quiero hacer una pregunta. Ahora que usted habla de la parte internacional. En República Dominicana el único nexo social que existe entre Duarte y la sociedad es el Instituto Duartiano. El único nexo que puede articular los valores de Duarte, porque ya los políticos de nosotros pusieron a Duarte, lamentablemente, lo enterraron. ¿El Instituto Duartiano ha recibido por parte de la comunidad internacional algún tipo de presión para silenciarlo? Porque aquí hay unos lobbies, aquí hay una señora que se llama Ana Belique, que vive haciendo mítines en la zona colonial, desacreditando la patria, desacreditando, a usted la conoce, en la propia historia con Cristóbal Colón y todo lo que esa mujer se inventa, que sale por esa boca, y hacen documentales de aquí. Hay un venezolano que hizo un documental aquí de eso. ¿Usted ha recibido algún tipo de presión? ¿Usted no, el instituto? No, parece mentira, porque tú sabes que esa gente estudian a las personas. Y en el caso nuestro, ellos saben que con nosotros no. Nosotros tenemos una posición muy clara y la exhibimos mucho en el Tribunal Constitucional con las presiones, con proyectos, ¿verdad?, tratados internacionales con Estados Unidos, donde asumimos posiciones y donde se declararon inconstitucionales algunos de esos proyectos. Y hay otros que son una amenaza para el país. Correcto. Entonces, ellos saben a quién pueden presionar, a quién no. Ahora, sin embargo, nosotros reclamamos mucho que haya más presencia militar en la frontera. Y decimos, mira, muchas de esas brigadas que están tan lejanas deben estar más próximas a la frontera. Pero decimos, hay que crear condiciones para que el militar esté en frontera en condiciones dignas, que puedan estar allí realmente. Hay que estructurar, porque eso no le cuesta nada al Estado. Hay que, de alguna manera, replicar el modelo San Isidro, donde haya viviendas del Estado para los militares que están prestando servicio, donde allí haya establecimientos de formación académica para los hijos de esos militares, que haya hospitales, que haya centros deportivos, que haya todo tipo de facilidad, de modo y manera que el militar se sienta dignificado y en condiciones de permanecer allí, ¿verdad? Y que sepa que si incurre en una falta de orden ético, pierde mucho porque va a ser sacado de allí con su familia. Es decir, que sepa valorar lo que es estar prestándole un servicio a la patria, no en las circunstancias en las que está y condiciones en las que está. Decimos eso. El instituto tenía 2 militares. Muchachos de 23 años, se lo llevaron para la frontera, nos dejaron sin militar y se llevaron a la otra persona. Así por así. Nosotros, sencillamente, lo que hicimos fue que le hicimos una comunicación, fuimos a un departamento, no recuerdo si M3, no sé, que tiene que ver con personal. Y le dijimos, bueno, pero ¿y qué pasa?
el instituto no somos nosotros. Ese instituto lo que tiene ahí son bienes del Estado. Ahí hay piezas originales de la familia Duarte Díez, del padre de la patria. Ahí hay un museo que es algo a proteger por el Estado. Eso no es un asunto. Yo no ando con nadie. Yo ando guiando yo ando sin escolta ni mucho menos. Pero hay que proteger ese patrimonio del país. ¿Qué va? Dijeron que iban a reponer y no han repuesto a nadie ahí. Por fortuna, nosotros sí sabemos y tenemos conciencia de lo que significa aquello. Y adoptamos algunas medidas para proteger eso que tanto significa, por cuanto eso no tiene precio. Y eso es patrimonio del Estado Dominicano. Eso hay que entenderlo, pero hay todas esas cosas. Y aquí nosotros vamos de asunto en asunto y abandonamos. Mira, todavía está ahí esa ley 124 de la DNI. Eso está ahí pendiente, eso está sin haberse atacado. Eso está surtiendo sus efectos. Y eso dice que como uno habla aquí, para la silenciar autoridad puede perfectamente llamarte y decirte, dime, y si no me dice hay prisión y multa. Contradiciendo La totalmente Constitución de la República. No, pero ya se pusieron de acuerdo, le quitaron esa parte, doctor. ¿Dónde está? La reunión que tuvieron. Sí, pero es que hasta que no. Pero es que hasta que no esté establecido. Eso fue en enero. No, ahora el viernes. Yo lo que te digo es que esa ley es de enero. Ah, ok. Y que han mediado todo este tiempo y eso está ahí. Sí. Y yo no sé qué tiempo más, pero eso está ahí. Ya eso- no Y debió una ser cosa nunca. que se pusieron de acuerdo, pero debe... Exactamente, no debió ser. Pero don nunca Wilson, debió ser. a mí me preocupa porque se habla mucho de que hay una intención de unificar la isla, el tema, y se habla autoridades, obvio, sabemos que la cabeza de las autoridades es el presidente de la República y todas las políticas exteriores que se deben pautar y demás. Pero no hay un responsable o un grupo específico que se tenga la información de que sean los grandes lobistas o gestores o promotores e incluso patrocinadores económicamente de esa situación que se da, más allá de los de abajo, que son los operativos del trasiego de los haitianos hacia acá. Pero las cabezas de arriba. Cuando digo cabeza, porque el presidente dirige la política exterior, para que con esa información se le entregue al presidente y tome las medidas del lugar. Pero fíjese, es que no se ha adoptado ninguna providencia, ninguna decisión que advierta que el Estado Dominicano ha asumido la defensa de los supremos intereses de la nación dominicana, de su nación. Fíjese que se emitió la sentencia 168-13, que fue una defensa válida al interés nacional. Bueno, pero se emitió luego y se procuró una ley como la 169-14 para, de alguna manera, anular los efectos de esa sentencia. Eso dio pie a una serie de llamadas regularizaciones que no fue más que abrir las compuertas a una serie de mentiras, de falsificaciones documentales, de información falsa. Y promovida por el mismo gobierno haitiano de ese entonces. Promovida, pero auspiciada por la autoridad dominicana, por el gobierno dominicano. Eso es verdad. ¿Me entiende? Y entonces, eso ha continuado y las amenazas son frecuentes. ¿Usted cree que debimos nunca, a mí nunca me gustó ese libro de extranjería? No. No, yo entendí siempre que había que hacer lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Bueno, los llamados consulados, cada consulado tiene entre sus funciones las de hacer un registro del Estado civil o registro civil, de modo y manera que esos consulados a sus súbditos, a sus nacionales, les reciben las declaraciones. Nació, no tiene, es haitiano porque su constitución lo establece, no hay duda. Entonces, recíbale la declaración en su consulado.
en su consulado consigne que ha nacido y entonces, bueno, mantiene sin mácula su condición de haitiano como debe ser. Entonces nosotros estamos supliendo cosas y haciendo cosas por otro, porque eso le corresponde a ellos. Pero eso lo hacemos por un tema de nosotros buscar alguna manera de regular o porque es una imposición de esa comunidad internacional que quiere fusionar. Mire, las presiones son tales que ya uno ni sabe. Lo cierto es que, y es la pena, que nosotros no logramos colmarnos de dignidad y de vergüenza, como para poner a cada quien en su sitio, porque nosotros no podemos, ni es aceptable, ni es justificable, de que presiones de organismos internacionales o de grandes potencias, bajo ninguna circunstancia, eso no se justifica de ninguna manera, eso es lo que nos da de vergüenza. Nosotros no podemos, por ejemplo, mire, la Constitución de la República, ¿qué establece en lo que tiene que ver con la procura de un ciudadano distinto al que hemos tenido en los últimos tiempos? Retornando a la formación fundamental integral, a la enseñanza de la moral y cívica. La Constitución que establece en el artículo 63, numeral 13. Bueno, establece la obligación de enseñar la Constitución de la República en las escuelas, con una materia que se llama moral y cívica. Pero que eso no se da ya. Eso ni siquiera se da. No quieren, pero ellos dicen, sí, lo damos, pero de manera transversal. Y entonces el profesor de matemáticas o de lengua española le habla al estudiante. No, eso no es así. Todo el mundo sabe que lo que es eficaz es que usted administre esto como materia, que el estudiante se forme, estudie y que se mida los niveles de aprovechamiento de ese aprendizaje. Aunque sea el bachillerato. Pero claro, porque es que nosotros... Yo recuerdo que yo tenía un libro grande de moral y claro, cívica. Nosotros hemos estado deparando el peor ciudadano hace tiempo como consecuencia de la ausencia de esos valores.